Pues sin mentiras, al final, un pequeño clip de una joven de Kharkov criticando las citaciones. Hay una especie de terrorismo, pues de temor en todas las calles, menos en Kiev. En Kiev nos entregan citaciones. Recuerden, van para la 10ª movilización. Ahí el que respira le entregan la citación. Se la están entregando, miren, en metros, en tiendas, en lugares públicos, en discotecas. ¿Qué hace la gente? La gente no sale, se esconde, se evade. Si se puede ir, se van. Y no abren las puertas. Entonces, los soldados de la AFU han tenido que ir a utilizar otros métodos. ¿Y cuáles son otros métodos? Las redadas, la fuerza, utilizar lugares públicos y entregarle citación, así seas tú pensionado, si seas un viejito de 60 años, si seas una persona estudiante que no cumples la edad, no, van directo. Le dan 3 días de entrenamiento y de ahí a la picadora en Bakhmut, en Kramatorsk o en los lugares donde Zelensky quiere que no caiga. Eso sí, dice esta residente de Kharkov que en Kiev no reparten citaciones y además hay que decir, la mayoría de los hijos de los oligarcas y de los grandes empresarios y de todo lo que es el régimen, todo lo que es esta cúpula del régimen, ya están en París, en Londres, en Nueva York, en cualquier lado, menos en Kiev ni en Ucrania. Eso sí es verdad que nunca van a ir a la guerra. ¿Quiénes van a la guerra? Bueno, los pobres y todas las personas que aún respiren allí en Kiev, porque la idea es hasta el último de los ucranianos. Vamos a dejarle con el video de esta joven para que ustedes vean que en pocas palabras te lo define de manera concreta. Adelante con el video. В моем родном городе военные и полиция вручают повестки буквально на каждом шагу. В метро, на остановках, возле входов в магазины. Их не интересует, студент ты или не студент, пенсионер ты или не пенсионер, болен или не болен. В резерв нужны все. Такая же ситуация происходит не только в Харькове, но и на территориях Западной Украины. Зато в Киеве у нас повестки практически никому не вручают. А за правительство, которое повозило свои семьи еще в марте на территории стран Западной Европы, я думаю, даже говорить бессмысленно. La guerra en Ucrania sigue su curso de manera inexorable. Y ni las graves pérdidas, la monumental deuda y el precario estado de la infraestructura y economía ucraniana disuaden a la OTAN en su esfuerzo de combatir a Rusia a través de Ucrania, mientras que el líder títere Volodymyr Zelensky, fiel a la estrategia de la OTAN, parece dispuesto a pelear la guerra hasta el último ucraniano. Y es que el día 23 de diciembre de 2022, el público en general, incluyendo a su servidor, quedó consternado cuando el ejército ucraniano presentó su nuevo uniforme para mujeres, y uno de los maniquíes representaba a una mujer embarazada. Así es, por difícil de creer que parezca, ahora el ejército ucraniano está dispuesto a enviar al combate a mujeres embarazadas, o al menos planea no otorgarles el descanso que deberían de tener, lo cual es simplemente inconcebible para el siglo XXI, o mejor dicho, algo inconcebible para cualquier ejército en cualquier época. Es que lo más alarmante de todo esto es que el Ministerio de Defensa de Ucrania ha dado por concluida su 9ª oleada de movilización y reclutamiento y se prepara para iniciar la 10ª oleada a inicios del año 2023. Mientras que durante la develación de estos nuevos uniformes ucranianos para mujeres, a su vez llegó una sombría confirmación de que actualmente 56.000 mujeres ya combaten en las filas del ejército ucraniano y la escasez de hombres ha llevado a reclutarlas en números cada vez mayores. Pero esto ya se veía venir, pues desde principios de junio de 2022, un documento firmado por el Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fechado el día 7 de junio de 2022 y de conformidad con el decreto 69/2022, firmado por la Oficina Presidencial Ucraniana, llama a reclutar mujeres para reponer las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Esta orden implica que los centros de reclutamiento desde mediados de junio de 2022 deberían de haber entregado una lista de mujeres aptas para el servicio en un rango de entre 18 y 60 años de edad y deberán de haber preparado el registro y trámites necesarios para su movilización. Asimismo, esta orden ucraniana insta a otras organizaciones civiles y militares a facilitar la pronta capacitación y organización de las movilizadas para su próximo despliegue en el frente de batalla. Y todo esto en un lenguaje que pueden entender los opinólogos ibéricos, significa que Ucrania se está quedando sin personal masculino, sin soldados hombres, y ahora comenzará a movilizar a mujeres. Esto significa que Ucrania, al movilizar mujeres de entre 18 y 60 años, está desesperada por reemplazar las pérdidas de su ejército. Alemania no quiere un alto al fuego en Ucrania bajo las condiciones rusas. Es la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, quien ha dado este titular tajante. Asegura que nadie, excepto Vladimir Putin, ha empezado esta guerra y que si él quiere, la guerra podría terminar mañana mismo. En su opinión, el fin de la guerra llegará si Putin ordena a sus soldados que abandonen Ucrania. La ministra alemana, como decimos, ha sido tajante y dice que, por desgracia, no hay ninguna señal honesta por parte de Putin que muestre que realmente tiene esa intención de retirar a sus soldados del frente bélico. La guerra en Ucrania, recordemos, se acerca a la marca de los 10 meses. Este fin de semana, el presidente ruso ha consultado con comandantes militares cuáles deben ser los próximos pasos. Así lo ha anunciado el Kremlin. Una reunión que se ha producido además justo antes del viaje de Vladimir Putin a Bielorrusia. Le acompaña su ministro de Defensa. Hoy Putin se reúne en Minsk con el presidente Lukashenko. Es una semana decisiva, podríamos decir, para la futura estrategia militar de Rusia en Ucrania. Se esperan anuncios importantes después de la reunión de estos dos mandatarios. Incluso se habla de la posibilidad de apertura de un segundo frente. Esto todavía... En las últimas horas, el propio ejército alemán ha admitido que ha sufrido un duro golpe que estaría teniendo repercusiones tanto dentro como fuera de las fronteras de la nación teutona. Y es que el golpe, derivado de un grave error en la compra de material bélico, podría no solo dejar un déficit a la nación del norte de Europa, sino también a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En un comunicado que ya causa revuelo en media Europa, el Ministerio de Defensa alemán reconoció el descalabro y afirmó que suspendió la compra de los vehículos de combate de infantería Puma de fabricación nacional causantes del problema. Esto debido a que las fallas técnicas detectadas durante varios simulacros de tiro han hecho totalmente inviable el uso de estos carros al momento de una situación real de conflicto en el frente de batalla. Esto ocurre justo después de una serie de filtraciones sobre una supuesta crisis en el ejército alemán, la cual apuntaba que se producía por la falla de un suministro efectivo de material de batalla para el mismo. Según la información que ha visto la luz hace pocos días, Alemania podría estar en la lista de países cuya reserva de municiones está en niveles por debajo de los mínimos que pide la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte. De acuerdo con varias filtraciones de medios alemanes, las Fuerzas Armadas del país solo tendrán reserva de municiones para soportar únicamente 2 días de combates intensos en el momento de un conflicto. Este es un número muy inferior a lo que manejan posibles contenedores, y más si se compara con el mínimo que pide las normas de la OTAN, que es de al menos 30 días de combate intenso. El estadounidense Henry Kissinger cree que es hora de lograr la paz en Ucrania a través de negociaciones. Y si los rusos no quieren devolver los territorios ocupados durante este año, se debería realizar allí un referéndum sobre el tema de la soberanía bajo control internacional. Kissinger destacó la importancia del diálogo entre Rusia y Ucrania, además de prevenir la posibilidad de que estalle una guerra mundial, lo que sugiere que muchos estadounidenses ya están cuestionando las políticas de Biden en todos los sentidos. Los detalles.
Médicos franceses en huelga desde este lunes hasta el 2 de enero para exigir un aumento en la tarifa de consulta y una mejora en las condiciones de trabajo. Reino Unido empieza a tocar el fondo de una crisis que apenas se avisora en el resto de Europa. Paralizado por una tormenta perfecta de huelgas de enfermeros, carteros, conductores y un largo etcétera. Ahora se anuncia la huelga de las ambulancias, con una recomendación tan cómica como inquietante. ¿Voy a morir? Es lo que deberá preguntarse un británico mientras dure la huelga, antes de intentar llamar una ambulancia y en el momento más caótico de su historia en décadas. Es tal el caos desbordado por paros y movilizaciones que la BBC ha elaborado un calendario como para imprimir y llevar en la cartera para que el ciudadano no se pierda. Una incipiente evidencia de lo precario que están los salarios en el país que ha sostenido por siglos una monarquía parasitaria, donde los sueldos de la población no han aumentado en 12 años, mientras el valor del capital de los inversores incrementa escandalosamente. Otra muestra del fracaso de su tóxico modelo neoliberal. No hay vuelta atrás. Estados Unidos entrará en una recesión en el 2023 y existen posiciones encontradas sobre la gravedad de la misma. Hay que prepararse porque es un proceso que ha venido dándose progresivamente y no se vislumbra un panorama muy agradable. La forma de trabajar cambió en los últimos 2 años. Un puñado de industrias están a punto de colapsar al mismo tiempo que muchas personas restablecen la forma en que usan su tiempo y dinero. Impugna a la FIFA. Resulta que durante el Mundial de Qatar 2022, el presidente ucraniano quiso pasarse de listo y usar el campeonato más visto a nivel universal para transmitir un supuesto mensaje de paz y arremeter contra Rusia. Este hecho fue negado totalmente por el organismo rector del fútbol, por lo que Kiev quedó sorprendido ante la negativa a su iniciativa. De hecho, la intención de Zelensky era colarse en centenares de millones de telespectadores. Sin dudas, el oportunismo del gobernante ucraniano rebosó la copa y no le bastó para crear un espectáculo en torno a la FIFA y empujar al equipo de fútbol a presentar una demanda de más de $40 millones por daños y perjuicios al máximo organismo de ese deporte. Y vamos a estar hablando un poco de todo, pero principalmente nos vamos a centrar en la campaña de fake news, en el verso de las grandes usinas de comunicación del imperialismo sobre el supuesto jugador iraní condenado a muerte, que están a punto de ahorcarlo, y que si todos no suspendemos nuestras vidas, si no empezamos a protestar, van a matar a un defensor de los derechos humanos. Así lo presentaron, así es como quieren que lo tomemos, y hoy nos vamos a dedicar específicamente a eso con Sebastián Salgado, uno de los argentinos que más sabe sobre Irán, porque estuvo cantidad de veces en el país, porque ha filmado películas en Irán, porque está acostumbrado históricamente a enfrentarse a este tipo de mentiras, de montajes y operaciones, y nos va a contar todo el trasfondo que hay detrás de esto, que se compartió a diestra y siniestra, casi 2 millones de firmas en la plataforma Change, donde se suelen hacer este tipo de campañas, y todo el mundo ahí poniendo, por favor, salven a este defensor de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser que sus compañeros de la selección de Irán no salgan a decir algo, a defenderlo? Digo, ustedes fíjense que la nota y todo lo que está publicado habla de un jugador de la selección que por defender los derechos de las mujeres en Irán lo van a ahorcar, ¿no? O sea,